Derecho al Placer de No Ficción les da la bienvenida de nuevo. El tema que vamos a tocar hoy tiene precisamente que ver con tocar o tocarse. Hablamos de la masturbación y otra situación en la que aún persisten bastantes tabúes y que hoy abordaremos para tratar de desmontarlos. Y contamos de nuevo con la presencia de Alejandra Andrino, de Andrea Bonilla y de Carol Gamazo, que van a estar aportándonos aquí sobre estos temas. Y empezamos con las preguntas. La primera dice, ¿cómo me puedo masturbar si es ilegal que yo me compre un vibrador? Una mujer de 17 años de Guatemala. Yo la verdad que había leído esta pregunta y me pareció bien curiosa. Pero obviamente vemos que tiene 17 años, entonces no, o sea, a uno le puede parecer como divertida la pregunta, pero no, yo de niña igual pensaba, el sexo oral es decirse cosas obscenas. Eso pensaba yo. Hablar de sexo. Ajá, porque pues uno no sabe, ¿va? Sí, ilegal no, ¿verdad? Que yo sepa, si hay algún abogado ahí que nos vea, que nos ponga si nos equivocamos, pero hasta donde yo sé, no. Solo que tal vez estábamos platicando que alguna sex shop tal vez se ponga como, no, mejor no le vendo, pero tipificado como violación aquí es menores de 14 años, o sea que si tiene 17... Y aún así habla de violencia sexual, de persona a persona, no de masturbación, pues porque la masturbación viene desde los chiquitos, pues, desde niños nos tocamos, nos vamos conociendo. Entonces, no. Bueno, yo creería que, digamos, si la pregunta es el cómo, ¿verdad? ¿Cómo puede masturbarse si fuera ilegal? Que no son ilegales, ¿verdad? Ajá. Pero, a ver, que están los dedos, Ajá. las manos bien limpias, el entender también su anatomía, ¿verdad? Como el ver un visual de cómo es una vulva, qué partes son y compararle, también hacer una relación positiva desde verse como un espejo, ¿verdad? Porque a diferencia de los hombres o las mujeres, o hacemos contorsionismo o utilizamos un espejo para ver nuestros propios genitales. Y entonces el hacer esta conexión positiva, ¿verdad? Hasta compararla con una flor, ayuda a que la mujer vaya perdiendo como que esa vergüenza, siento que es a veces, sí, como ¿verdad? restricción y obstáculos, ¿verdad? Que la cultura nos ha puesto. Entonces, al conocer la anatomía, podemos ir viendo qué es placentero y qué no. La temporada pasada tú mencionabas de que era muy difícil que alguien descubriera, porque usualmente se descubren a través de la pareja, ¿verdad? ¿Cómo sé lo que me gusta si no lo sé, ¿verdad? Si es mi pareja la que me está enseñando. Y entonces creo que al entender, ¿verdad? Hasta la anatomía, porque resulta ser casi que un universo, ¿verdad? Que necesitamos encontrar, ahí estaría el cómo. Y están, a ver, que están los dedos, lo mejor sería que no utilizaras como ningún objeto que, a ver, que no sea diseñado para eso, y aún con los objetos diseñados para esto vale la pena que seas muy cuidadosa, porque realmente no son diseñados por o regulados por una entidad que mida la calidad. Entonces, algunos tienen la notificación de que son de grado médico, que tienen silicón de grado médico. Los juguetes sexuales tienden a vivir 1 año, ¿verdad? Pueden durar un poco más de eso, pero los materiales igual se recomienda que los cambies cada vez, o sea, cada año. Y entonces que busques uno que no tenga ni fezalates ni tenga materiales tóxicos, ¿verdad? Entonces el cómo sería eso. Y yo usualmente sí les recomiendo que usen preservativo si van a usar un juguete sexual que sea para penetración. Sí. Que es mucho más fácil la limpieza, entonces solo le quitan el preservativo y lo tiran, porque a veces pues sí que hay jabones o así para limpiarlos, pero pueden ser muy porosos y a veces pues también no, y tampoco compartirlos, que esa también es otra cosa que les recomiendo en general no hacerlo. Pero ahorita que mencionas esto, digamos, familiarizarte también con la textura de un condón. Tu piel también está ahí y tiene memoria. Y entonces, ¿cómo saber si la persona hizo stealthing o no? Que hablábamos en otro episodio, está en eso. Es que se sabe, se sabe, hay una textura diferente, Ajá. ¿no? Entonces, tal vez en la emoción no le estoy parando bola o no le estoy prestando atención, pero esto serviría para eso. Y sí, a ver, se ahorra uno la limpieza, pero también el preservativo tiene sus propios lubricantes. Entonces, por la parte interna quedarían sobre el juguete, entonces sería de quitarlo pues con una servilleta o algo porque son bastante grasosos. Y de ahí un jabón de los como de bebé que son como de glicerina, son los mejores, o sea, ni siquiera hay que comprar uno tan fancy, tan carito. Tan caro. Ajá. Pero sí, es el cuidado, sería eso, ¿verdad? El cómo con higiene. Y lo que mencionabas, también que eviten usar comidas, sí, alimentos. No candelas, no objetos de madera, no... Ajá. Bueno, en los hospitales yo vi como 2 casos, siendo externa, porque yo no
pues yo ya veía solo mujeres, pero cuando pasé de cirugía me acuerdo de 2 casos de hombres adultos que llegaron con botellas, no me acuerdo del otro que era. Ay, era como un juguete sexual muy grandote, así. Hasta mangos de madera. En el ano, que ya no los podían sacar, ¿va? Y pues con la pena también ellos, ¿va? Porque era como, no, me caí. Bueno, así como, bueno. Ahorita que dijiste lo de las comidas, digamos, yo estuve leyendo sobre el vaginismo, que es uno de los temas que más he investigado, que este era creo un artículo de Inglaterra que esta señora no tenía para pagar los dilatadores o entrenadores. Y entonces su ginecólogo le recomendó que fuera con ciertos tipos de alimentos que tuvieran una forma fálica, pero envueltos en un condón. ¿Verdad? Y entonces tenía que empezar con las zanahorias bebés, que sería el equivalente al... Pero cubierto, pues. Pero cubierto, siempre, Y que digamos que esa comida, pues, ella la podía descartar, ¿no? Entonces ya hay una historia bien curiosa que sí se la comía, pero, digamos, es una alternativa cuando no se encuentran otros medios. Pero no directo. No directo. Y además que, imagínate, una zanahoria de estas chiquitas sí creo que se puede meter y ahí cómo se la saca. Que por eso los entrenadores tienen una cosa anatómica para que uno pueda jalarlos, pero en el caso que estén envueltos en un condón, uno lo amarra y uno puede jugarlo como que este es la pitita, ¿no? De esto. Pero es un caso extremo, digamos. Sí, no, pues se generan mejor los dedos. Mejor los dedos. Una baby zanahoria. Una mujer de Guatemala de 33 años nos pregunta, en la época donde no hay pareja sexual, ¿cuál es la mejor ruta para llenar esa necesidad de placer sexual? Creo que más o menos es lo que hemos estado abordando hasta ahora. No sé si hay algo más que se le podría agregar. Un amigo casual. Pues ahí sí que depende qué quiere. ¿Ves? Yo creo que ahí es más complicado. Yo como ginecóloga solo le diría, si tiene parejas casuales, porfa, siempre preservativo. Bueno, cuando uno tiene mucha necesidad y no hay pareja, digamos, por la razón que sea, porque uno no consigue o porque uno dice, ya me cansé de darle giro a la izquierda. Pero a veces la mente compensa y tira sueños húmedos altamente eróticos y la persona puede tener hasta orgasmos en el dormir y entonces de cierta manera se compensa esto, pero sí. Bueno, saltándonos un poquito una pregunta para estar en concordancia con lo que acabas de mencionar, un hombre de Misco de 28 años nos pregunta, masturbación, ¿es correcto hacerlo con porno? ¿Qué tanto es saludable? ¿Es cierto que disminuye la testosterona? Y si lo dejo de hacer, hay riesgo de cáncer. Me incomoda que me pase en los sueños húmedos. Wow, vamos a partir esa en varios pedacitos. Lástima que no esté aquí el urólogo para que le dijera acerca de la testosterona. A ver, porno de porno, ¿verdad? La pornografía creo que se merece un episodio completo, es sumamente variada. Si es ilegal, entonces sí ya estás en problemas, ¿verdad? Y también no todos los países regulan la misma pornografía o no. Yo te diría, aléjate de la pornografía que incluye animales, niños y que incluye violencia, ¿verdad? Esas son como las 3 más generales que nos deberíamos de evitar. ¿Y por qué? Porque, digamos, al estar viendo la porno, ¿a qué estamos reaccionando? Eso es como más interesante cuando se ve la pornografía, porque puede hacer que yo esté viendo a 2 personas y lo que me excita son los sonidos, ¿verdad? O el saber que yo estoy viendo a estas personas, imaginar que no me están viendo y saben que, o sea, como una trip voyerista, que por cierto todo el mundo que ve porno tiene algo de voyerista. Lo voy a dejar ahí para otro día. Pero se refuerza. Y se puede volver parte de nuestro guión sexual. Este guión sexual es la forma en que encontramos excitación, lo que nos resulta placentero o no, y cómo vamos a llevarnos a un punto de excitación máximo. Entonces, al hacerlo únicamente con la pornografía, pues corremos este riesgo. Pero no quiere decir de que porque estoy viendo porno, entonces ya nunca más lo voy a poder hacer, ¿no? O sea, depende de cada persona, ¿verdad? Depende de cómo se acercó a la porno y también la culpa que se maneja con el tema de la pornografía, ¿verdad? Esa sería... la parte de que si te baja la testosterona, pues no creo, digamos, pero igual preferiría consultarlo con... No, pero no. con un médico. Y ahora lo que dices, si dejo de hacerlo hay riesgo de cáncer. Yo creo que ahí se refiere al cáncer de próstata, que pues hay como estudios, hay literaturas que dicen que necesitan una eyaculación mínima para disminuir ese riesgo, pero no es que si no se masturban, o sea, van a tener cáncer también, ¿verdad? No. Pero sí, idealmente, pues los hombres sí tienen un poco más eso de que una eyaculación cada cierto tiempo, pero no le va a bajar su testosterona. Sí, no.
Y un hombre de Antigua Guatemala nos pregunta si es normal masturbarse. Pues era parecido a lo primero que hablábamos, ¿va? Solo Pero habría que ver qué tan frecuente, si ya también o sea, no sería normal, digámosle, si se tiene que salir del trabajo para irse a masturbar, por claro, ejemplo, porque ¿verdad? sería problema, digamos. Ajá. Yo creo que es más como de, a ver, hay ciertas edades, tú mencionabas desde que uno es chiquito, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando sexología, mi mentor mencionaba que ya habían hasta como videos de ultrasonido donde los niños están explorando sus genitales en el vientre materno. Entonces, esto resulta como muy curioso porque, a ver, la personita puede estar explorándose, pero nosotros le dimos la connotación de masturbación con toda esta fantasía sexual y no necesariamente. Ujú. Entonces, una criaturita que va creciendo y, digamos, a sus 5 se explora, no necesariamente está teniendo el placer sexual como lo entiende un adulto. Ojo con eso. También vale la pena ver si hay otros comportamientos que uno pudiera sospechar abuso sexual, por ejemplo. Pero ahora ya, poniéndolo dentro de lo sano, de donde no hay violencia ni nada, usualmente se tiende a pensar que en la adolescencia es beneficiosísimo, ¿verdad? El masturbarse, y es hasta como una competencia, sobre todo en cuanto a los hombres, ¿verdad? Como cuántas veces lo haces a la semana, tú no sé qué, y cuánto aguantás, y bueno. Y entonces se empiezan a familiarizar con el proceso de masturbarse. Algunos se entrenan para hacerlo muy rápido, que también eso ya generaría otro problema. Pero cuando llegan a tener una pareja, entonces ven como que el masturbarse los hace ser perdedores, ¿no? Como que no, como que para qué estás recurriendo a la masturbación como que si fuera lo mínimo o como lo más deplorable, ¿verdad? En cuanto a esto. Pero no debería ser una práctica que deberíamos de perder, sino que al contrario. Claro, muchas parejas se pueden sentir amenazadas y decir, bueno, si te estás masturbando es porque yo no te excito. Pero no, la masturbación es una forma genuina de sexo con uno y uno se explora, se entiende, se descubre y como uno va evolucionando a lo largo de los años, el entender también la sexualidad desde este punto. Entonces, que si tenga algo malo, digamos, como la masturbación, no, es la perspectiva que se le da, porque a veces es como, bueno, entonces tú no me das sexo, entonces me tengo que ir a masturbar. Y es como, ahí hay algo en la dinámica de pareja, no en la masturbación como tal. Y eso sería lo que habría que abordar. ¿Verdad? Pero es eso. A mí me surge una duda de todo esto y es si existe un punto en el que se pueda determinar que ya estamos enfrente de una adicción. O sea, hay algún límite, algún indicador que nos diga que hay una adicción. Es bien difícil definir una adicción sexual. Bien difícil. Alejandra te puso uno de los criterios, ¿verdad? Que es como si estoy en el trabajo y necesito irme a masturbar y me voy a masturbar al baño de la oficina, pues lo estoy haciendo primero en un lugar privado, pero es público. Ajá, entonces ahí impera que es el público. No es el contexto apropiado. ¿Qué leyes hay en cuanto a o reglamentos, digamos? Porque el reglamento de la compañía también es una forma de normas y leyes que están, ¿verdad? Entonces también eso sería. Luego, digamos, ¿con qué estás lidiando tú emocionalmente que tienes que recurrir a la masturbación para regularte? O si digamos, tu contacto con la pornografía también es como muy alto, eso es a lo que recurres, ¿verdad? Entonces, es qué tanto está atrofiando tu vida, pero puede hacer que ni siquiera atrofie tu vida porque es una adicción funcional y no lo registras. Entonces, el DSM usualmente te dice cuando a la persona le representa estrés, y si no te representa estrés, entonces no sos adicto. Es como, no, pero sí. Ajá, pero sí puedes serlo. Entonces, es más como que tú vayas sondeando qué tanto tiempo estás invirtiendo en esto, si te está distrayendo de otras actividades, si lo haces a través de la ansiedad, si afecta tu dinámica de pareja, porque puede ser que tu pareja también lo tenga, y es algo compartido, entonces es como, mira qué sano, tenemos sexo 25 veces a la semana, ¿verdad? Sin quedar embarazados. No sé, entonces es bien difícil y creo que la persona tiene que llegar a consulta a que se haga una investigación muy minuciosa al respecto. Muy bien, ahora pasamos con Carol, que nos tiene también un tema muy interesante aquí relacionado con esta temática. Carol, ¿qué nos vas a compartir hoy? Bueno, yo hoy vengo a hablar de la masturbación femenina, que creo que es algo como que la masturbación masculina está como en el imaginario público de siempre, y siempre se habla, ¿no?, de como de los hombres dibujando penes por todos los lados, y como que las cosas relacionadas con la sexualidad de las mujeres siempre ha estado como más oculta, y creo que la masturbación femenina también. Y vengo a hablar de un libro de una escritora inglesa que se llama Caitlin Moran, y el libro se titula Cómo ser una mujer. Es un libro, la verdad, muy divertido, y ella habla de diferentes aspectos de lo que significa ser una mujer y cómo ella va enfrentándose a ellos desde su adolescencia. Y uno de ellos es la masturbación.
Ella escribió este libro en 2011 cuando hablar de esto era algo bastante novedoso. Y ella en una entrevista lo que dice es que masturbarse es un acto político. En esta entrevista le preguntan por qué dice esto de que es un acto político y ella responde que si las adolescentes no se masturban, la primera vez que tengan una experiencia sexual, en el caso de ser heterosexuales, será con un hombre. Y que es posible que sea el hombre quien les enseñe qué es el placer y que según su visión los hombres no son precisamente expertos en mujeres, por lo que es bueno que las mujeres conozcamos nuestro propio placer y qué es lo que nos produce placer antes de tener relaciones sexuales con hombres. Entonces ella lo que dice es: necesitas masturbarte, es un acto político, el mayor acto de feminismo es ser una adolescente acostada en su cama a altas horas de la noche haciendo que se corra. Y bueno, voy a leer algunos quotes de su libro sobre masturbación que la verdad son bastante ilustrativos. La primera vez que intento masturbarme tardo 20 minutos en correrme. No sé muy bien lo que estoy haciendo. En el libro, ella se cuenta que se está leyendo un libro, la gente hurga entre la maleza húmeda hasta que ocurre algo asombroso. Pierdo el tiempo toqueteándome, con los dientes apretados por la concentración. Decidí intentarlo todo en una zona completamente desconocida que tengo desde hace 13 años. Y sigue diciendo: cuando finalmente llego al orgasmo, me recuesto húmeda, exhausta, con la mano dolorida y loca de excitación. Me siento increíble, me siento limpia, ligera y feliz. Me siento en medio de esa explosión de estrellas y de cerezos en flor, con un zumbido en los oídos y la respiración entrecortada. Y bueno, un poco hermosa. Y sigue diciendo: durante las siguientes semanas me convertí en la reina de la masturbación. El tiempo y el esfuerzo que empleo en el proyecto son extraordinarios. Me cortejo a mí misma en los lugares más variopintos. En el cuarto de estar, en la cocina, en la parte trasera del jardín, de pie, sentada en una silla, tendida boca abajo. Quiero que esto siga siendo una novedad. Soy una amante de mí misma, atenta e imaginativa. Y dice: algunas tardes me encierro con la llave en mi dormitorio y me paso horas y horas masturbándome hasta que las yemas de los dedos están arrugadas como si hubiera estado en la bañera. Este nuevo hobby es sorprendente, no cuesta nada, no tengo que salir de casa y no engorda. Me pregunto si todo el mundo lo conoce. Y bueno, ella en una entrevista lo que dice es que el tema de la masturbación ya ha sido superado. Ella dice que ya todas las famosas hablan de masturbación, que cuando ella escribió este libro pues era todavía algo como novedoso. Pero yo creo que pues en Guatemala, donde todavía hay tantos tabús sobre la sexualidad, pues no se habla tanto de la masturbación femenina y por eso creo que merece la pena pues leerse este libro. Sí, yo en general lo que sí les digo a las pacientes es cuando me dicen es que no puedo tener un orgasmo, lo que creo que hablábamos la vez pasada, era que pues se conocieran a sí mismas, exploraran la masturbación. Pero también está mucho ese tema de es que se siente como sucio, no me gusta, es un pecado. O sea, está todo ese tema cultural aquí y religioso, creo yo también, que nos tocaba. Te lo plantearía como desde otro ángulo, como de verdad, o sea, aún en Australia era un tabú. Uh-huh. No era tan, yo no diría, Australia es otro, igual, muy conservadores en muchos aspectos, entonces la forma en la que se aborda el tema es qué piensas tú de la masturbación, eso es lo primero. Y entonces ahí tienes chance de explorar qué tiene la persona, ¿verdad? ¿Qué trae? Y entonces, ponte si le vas a decir de que tiene que hacer ejercicios con dilatadores, le explicas que es fisioterapia, ¿verdad? Que no es una masturbación. Porque te doy un ejemplo, una vez vino una sexóloga a Guatemala y esta paciente pues levanta la mano y le dice: yo soy sobreviviente de cáncer y quiero saber qué puedo hacer, ¿verdad? Porque para recuperar mi sexualidad, y la sexóloga le dice: yo soy cheerleader por la masturbación. Así es que eso. Y claro, a mí se me cae la cara de decir: no, espérate, no se aborda así, pues, ¿verdad? Entonces me dice alguien: ¿tú cómo lo hubieras abordado? Entonces le dije: mira, primero le preguntas a la persona, porque si esta es la experta y le responde, la persona se cierra, porque entonces ya no hay alternativa. Y entonces partes de la respuesta cultural de decirle qué piensas tú.
qué te han dicho, por qué lo ves de una manera negativa. Entonces tienes más chance de explorar y que la persona se escuche sus respuestas y diga, pues sí, eso me dijeron. Bueno, mira, también es algo importante que tú te conozcas, que es más hasta el autoexamen, porque te enseñan a hacer el autoexamen de los senos, pero un autoexamen de la vulva no lo hacemos. Y ahí podemos pasar por un cáncer y ni siquiera nos enteramos si cambió de color, si cambió de olor. Y ese cuidado es fundamental. Entonces, tenemos que abordar primero qué es la masturbación para la persona y luego ya pasamos a las intervenciones. Entonces, si te sirve... Sí, no, igual fíjate que ahorita que me lo mencionas, una paciente, igual yo las mando con la sexóloga, pues no es como que me voy a ponerles a explicar cómo masturbarse ni nada. Gracias por mandarme. Pero ponerle... esto fue allá hace rato, sí hubo una paciente que no fue contigo, fue con otra sexóloga. Y regresó y le dije, ¿cómo te fue con la sexóloga? Y me dijo, no me gustó, ya no vuelvo a irme. Y yo, ¿por qué? Porque me mandó a masturbarme. Y eso es un pecado, me dijo. Y yo, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ya no, o sea, eso ya no me entra como dentro de lo mío, ¿me entendés? Y yo, bueno, trata de ser un poco más abierta, le dije, pero ahí miras tú. Ahí sí que no me meto yo en esa parte, ya me toca solo como la parte ginecológica. Pero ahora que lo mencionas así, o sea, tal vez si lo hubiera abordado desde esa forma, esa sexóloga, pues hubiera logrado ayudarle un poco más, porque era tema de vaginismo la paciente. Claro. Y no es así, el vaginismo se aborda por un montón, ¿no? Sí, ajá. Hasta cómo vendes la idea, ¿no? De los dilatadores o entrenadores, por eso cambiarles el... Que a veces también aquí lo que hablábamos antes de iniciar, que da duda, bueno, yo que sabía, aquí en Guatemala no había sexología como tal para estudiar. Ajá. Hay gente que, digo, ¿será que sí es sexólogo? Me han dicho, fui con un sexólogo, yo, pero sí será sexólogo o será psicólogo, porque hay psicólogos que tal vez solo dicen, soy sexólogo. Solo para que sepan, en Guatemala no hay muchas sexólogas. O sea, que yo conozco, te conozco a ti. Conozco una que falleció, que me imagino que la conocías, y una que es médico y solo. Hay dos, Yoshahandi, digamos, Yoshahandi también es... bueno, pero además la siento como de colegio, educadora. Pero como también es psicóloga de terapia de parejas, ella estudió en el IMESEX. Entonces hay un reconocimiento y un respaldo de una entidad que lleva años en formación. Digamos, yo me formé en Australia, la otra sexóloga que es Julissa, ella se formó en Cuba. Y digamos, Luis Zambrano, que probablemente está viendo el episodio, él se especializó... Luis Zambrano. En el ISEP en España, y sé de 2 personas más que están estudiando también en el ISEP en España, que hay este reconocimiento, pero de las demás personas que se autodenominan, que yo creo que sacarán como para ser coach, diplomado, un diplomado, que no necesariamente les piden ser ni psicólogo ni médico, ¿verdad? No. Entonces ese diplomado no te garantiza eso, ¿verdad? Pero la sensibilidad cultural, o sea, la ciencia hermana de la sexología, la hermana grande, ya sabes, la hermana linda, es la antropología. Y reconoce esta parte cultural. Qué interesante. Sí. Muy bien, con esto llegamos al final. Gracias nuevamente a Alejandra, a Andrea y a Carol. Y nos vemos en el siguiente programa de Derecho al Placer. Muchas gracias. Derecho al Placer es una producción de no ficción. Puedes encontrar todos los episodios en las plataformas de podcast de no ficción: Spotify, Apple Podcasts, Podbean, en nuestras redes sociales como @noficciongt o en el especial Derecho al Placer dentro de nuestra página web www.no-ficción.com.